Mi nombre es Eleanor Thatcher, y lo que estoy a punto de contar puede transformar completamente la forma en que ves el mundo. Honestamente, nunca imaginé que viviría algo así, pero parece que Dios tenía otros planes. Lo que me ocurrió no es simplemente otra experiencia cercana a la muerte. Es un llamado, un mensaje urgente que debo compartir antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó como un día común. Todavía estaba oscuro. El aire frío del amanecer del 12 de octubre de 2023 traía una calma extraña, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Me estaba preparando para mi carrera matutina, algo que hago religiosamente desde hace más de 20 años. A mis 58 años, esta rutina es parte de quien soy. Pero esa mañana había algo diferente. Quizás era el silencio inusual o la forma en que las sombras parecían bailar bajo las luces de la calle. Miré el reloj. 5:47 de la mañana. Salí a correr por el tranquilo vecindario de Rochester, Minnesota. Era solo yo, el sonido de mis pasos y mi respiración rítmica. Todo parecía tan normal, hasta que llegué al cruce de Maple Drive con Church Street. Fue allí donde todo cambió. El sonido de llantas derrapando, luces delanteras que me cegaron, y luego el impacto. Fui lanzada por los aires, y el siguiente momento fue pura oscuridad. Más tarde los médicos le dijeron a mi familia que estuve clínicamente muerta durante 11 minutos y 32 segundos. Pero para mí, esos minutos parecían una eternidad. Lo que viví en ese tiempo, o fuera de él, lo cambió todo. Y ahora sé por qué se me dio esta experiencia. Lo primero que sentí fue la ausencia total de dolor. En un instante, había caos. En el siguiente, una paz profunda como nunca antes había sentido. No hubo un túnel de luz como solemos escuchar en historias similares. Fue más como si se levantara un velo y pudiera finalmente ver lo que siempre había estado allí. Me encontré en un lugar que parecía infinito, hecho de una luz viva, cálida y acogedora. Era como estar envuelta en puro amor. Allí sentí una presencia tan poderosa que me hizo llorar de alivio. Era como regresar a casa después de siglos, vagando perdida. Y entonces escuché mi nombre, no con los oídos, sino con algo mucho más profundo. «Eleanor», dijo una voz, y en ese sonido único sentí un entendimiento del amor y la verdad que trasciende cualquier explicación humana. Esa voz pertenecía a un ángel, pero no como los que se ven en pinturas o historias. Su forma era impresionante, una mezcla de fuego y luz, con varios rostros que podía ver simultáneamente, el de un león, un águila, un toro y un humano que parecía ir más allá de lo humano. Era a la vez majestuoso y aterrador, pero no en el sentido de miedo, sino como estar frente a algo tan inmenso que te sientes pequeña, pero protegida. «Eleanor», dijo nuevamente, «estás aquí por un propósito. Lo que verás debe ser compartido con aquellos que están listos para escuchar. El tiempo es corto, pero más largo de lo que muchos imaginan. Observa y entiende». Y así, el espacio a nuestro alrededor cambió, y fui transportada a visiones que parecían más reales que cualquier cosa que haya vivido. La primera visión era de un colapso financiero global. Vi a personas en filas interminables frente a bancos, sistemas digitales fallando y un nuevo sistema económico siendo implementado, algo que cambiaría completamente cómo compramos y vendemos. El ángel explicó que este sería el primer gran signo, un evento inesperado que ocurriría cuando todos creyeran que la economía estaba estable. En la segunda visión, fui testigo de un conflicto surgiendo en un lugar inesperado. Era un choque. Países que antes eran aliados se volvían unos contra otros, mientras enemigos históricos formaban alianzas inéditas. Era como si el mundo estuviera siendo puesto de cabeza. El ángel me reveló algo que parecía traer esperanza, un acuerdo de paz que sería ampliamente celebrado. Pero también dejó una advertencia clara. Esa paz, tan esperada, sería una ilusión. Poco después, llegó la tercera visión, y esta fue impactante, no por su belleza, sino por el peso de lo que significaba. Una secuencia de desastres naturales comenzó a desarrollarse, pero había algo extraño en estos eventos.
No eran solo terremotos o tormentas comunes. Era como si la propia Tierra estuviera en convulsión, afectando el campo magnético del planeta y sumiendo al mundo en un caos tecnológico. Lo más aterrador fue darme cuenta de que, en medio del pánico, la humanidad abrazaría soluciones aparentemente salvadoras, pero que, al final, estarían conectadas con las profecías del Apocalipsis. El momento más impactante ocurrió cuando el ángel me mostró el destino de innumerables almas entrando en la eternidad sin estar preparadas. Muchas de ellas habían sido engañadas por lo que él llamó la gran decepción de los tiempos finales. Fue imposible no conmoverme, pero en medio de todo esto, una luz brilló. Vi grupos de fieles que se habían preparado espiritualmente, dedicando sus vidas a ayudar a otros en estos tiempos oscuros. No muestro estas cosas para causar miedo, dijo el ángel, sino para que los corazones se preparen. El deseo del Padre es que nadie perezca, sino que todos encuentren el arrepentimiento. Entonces, se me permitió entender que estos 3 eventos serían solo el comienzo, lo que las Escrituras llaman el inicio de los dolores. Aún así, había esperanza. Vi cómo Dios protegería a los suyos durante estos períodos difíciles. Comunidades de creyentes se unirían, sostenidas por una provisión divina que recordaba los milagros realizados durante el Éxodo. Era como si Dios estuviera dejando claro que Él seguiría cuidando de los suyos, incluso en medio de las adversidades. El ángel se aseguró de resaltar que los tiempos exactos de estos eventos no fueron revelados. Ocurrirían en secuencia, cada uno intensificando el impacto del anterior. Pero enfatizó algo muy importante. El enfoque no debería estar en fechas o predicciones, sino en una preparación espiritual genuina. Comparte esta advertencia, dijo, para que otros también puedan prepararse. Fue impresionante darme cuenta de cómo este mensaje contrastaba con muchas enseñanzas populares sobre los tiempos finales que, según el ángel, dejarían a muchos desprevenidos. Mientras observaba estas visiones, también vi un gran despertar sucediendo. Muchos tuvieron su fe sacudida, pero esa misma sacudida los llevó de vuelta a las verdades fundamentales de las Escrituras. Era como si la iglesia primitiva resurgiera, más viva que nunca, en medio del caos. Fue un retorno a los orígenes, dejando de lado creencias y prácticas que se habían infiltrado en la iglesia a lo largo de los siglos. Después, el ángel me llevó a un lugar que parecía una biblioteca infinita, pero en lugar de libros, había lo que solo puedo describir como conocimiento vivo. Me mostró cómo muchas de las enseñanzas modernas se habían desviado de la pureza de la fe original. Vi escenas de la historia de la Iglesia, mostrando cómo algunas verdades fueron preservadas, incluso frente a siglos de intentos de distorsión y ocultación. Siempre hubo creyentes fieles, a menudo invisibles a los ojos del mundo, que mantuvieron viva la esencia de la verdadera fe, sin importar el costo. Finalmente, el ángel destacó que, en el futuro, los creyentes necesitarían regresar a las prácticas y a la sabiduría de la iglesia primitiva. Vi cómo muchas tradiciones modernas, lejos de ayudar, estaban alejando a las personas del tipo de fe que realmente las sostendría en los tiempos difíciles que estaban por venir. También se reveló cómo estos eventos futuros desenmascararían enseñanzas falsas que se habían popularizado con los años. Esta exposición no sería para condenar, sino para llevar a las personas de vuelta a la verdad. Muchos se sorprenderían al descubrir que algunas de sus creencias más valoradas estaban, en realidad, impidiendo su preparación espiritual. Este mensaje, lleno de desafíos y esperanzas, quedó claro para mí. El tiempo de despertar es ahora. Al observar las escenas que se desarrollaban ante mí, quedé profundamente impactado por la diferencia entre el cristianismo auténtico y lo que muchas iglesias practican hoy en día. El ángel que me acompañaba mostró cómo la iglesia primitiva comprendía la adoración colectiva y la guerra espiritual de maneras que muchos cristianos contemporáneos han olvidado. También reveló cómo los creyentes deberían prepararse para los tiempos que vendrán. Sin embargo,
Esta preparación no involucraba almacenar alimentos o construir refugios, aunque las medidas prácticas también podrían ser útiles. El enfoque principal era, sin duda, espiritual. Fui guiado a entender la importancia de desarrollar una relación profunda e íntima con Dios. El ángel enfatizó que esta conexión debía construirse a través de la oración y el estudio de las Escrituras. En los tiempos futuros, no sería posible depender de pastores o líderes para sostener la vida espiritual. Cada persona necesitaría aprender a escuchar la voz de Dios de forma individual. Me mostró cómo muchos cristianos se habían debilitado espiritualmente por depender excesivamente de otros para crecer en la fe. Esta fragilidad espiritual, según el ángel, haría que muchos fueran vulnerables a los engaños y desafíos que estaban por venir. Por otro lado, aquellos que construyeran una relación sólida con Dios no solo superarían las dificultades, sino que se convertirían en guías para otros. Vi escenas de pequeños grupos de cristianos reunidos en casas, exactamente como lo hacía la iglesia primitiva. Estos encuentros eran muy diferentes de los cultos que conocemos hoy, marcados por oraciones sinceras, comunión genuina y un estudio profundo de las Escrituras. Estas comunidades simples y auténticas no solo preservarían la fe en tiempos difíciles, sino que también se convertirían en verdaderos refugios de apoyo espiritual y práctico. El ángel explicó que la función principal de estos grupos sería proteger y transmitir la esencia de la fe, tal como lo hizo la iglesia primitiva durante períodos de persecución. Eran espacios de verdadero intercambio, donde se compartían no solo alimentos, sino también esperanza y ánimo. Una de las cosas más impresionantes que observé fue la simplicidad y autenticidad de estos encuentros. No había programas elaborados ni cultos que parecieran espectáculos. Todo giraba en torno a la esencia: oración, lectura de las Escrituras, compartir alimentos y apoyo mutuo. Estas comunidades serían oasis de paz en medio del caos del mundo, ayudando a las personas a mantener su fe y encontrar esperanza en Dios. Lo que me sorprendió aún más fue ver cómo Dios actuaría de forma sobrenatural en medio de estas comunidades. Así como en la historia de la viuda cuyo aceite y harina no se acababan, vi milagros de provisión sucediendo. Pero estos milagros no eran para aquellos que buscaban su propio confort. Ocurrían con quienes servían fielmente a Dios, muchas veces a un alto costo personal. Estos actos divinos sostenían no solo las necesidades materiales, sino que también fortalecían la fe de quienes presenciaban tales maravillas. Se me permitió ver algo aún más profundo: el impacto de las oraciones. En una dimensión espiritual, vi cómo las oraciones de los fieles creaban barreras de luz, protegiendo a personas y regiones de la oscuridad. Estas intercesiones alineadas con los propósitos de Dios literalmente cambiaban situaciones que parecían imposibles, permitiendo que su intervención ocurriera. El ángel explicó que, en los tiempos venideros, esta comprensión de la realidad espiritual sería esencial para los creyentes. También se me reveló la importancia de comprender nuestra autoridad en Cristo. Vi escenas de cristianos enfrentándose al mal mediante oraciones humildes y llenas de fe. Esta resistencia no involucraba movimientos políticos o sociales, sino una postura de firmeza espiritual. El ángel mostró cómo muchos serían engañados por cambios que, en apariencia, parecían positivos y alineados con valores cristianos. Sin embargo, estos cambios formaban parte de una estrategia del enemigo para engañar incluso a los más devotos. La única manera de evitar este engaño sería a través del estudio profundo de las Escrituras y un discernimiento agudo, fruto de una relación íntima con Dios. Finalmente, el ángel enfatizó la urgencia de comprender el tiempo en el que vivimos. Muchos cristianos, se me mostró, han adoptado una postura pasiva con respecto a las profecías, creyendo que serán librados de cualquier dificultad. Esta actitud dejará a muchos desprevenidos y, en consecuencia, vulnerables a perder la fe frente a los desafíos que enfrentarán. Todo lo que vi fue una invitación clara para prepararnos.
No con miedo ni desesperación, sino con fe, oración y un compromiso renovado con la verdad de Dios. Algo increíble me ocurrió que cambió completamente la forma en que veo la vida. Recuerdo estar inmerso en una experiencia única, casi surrealista. Me fue mostrado algo que me trajo esperanza. Una visión de Dios levantando maestros y guías para ayudar a las personas a entender el momento en el que viven, pero siempre desde una perspectiva espiritual. Era como si se estuviera entregando un mensaje, algo poderoso y transformador. De repente, desperté. Estaba en la sala de emergencias, rodeado de médicos y enfermeras que parecían tan atónitos como yo. Todo se sentía diferente. Era como si el mundo físico aún cargara vestigios del reino espiritual, como si un fragmento de aquel otro lado se hubiera quedado conmigo. Los médicos no sabían explicar cómo me había recuperado de algo tan crítico. Una enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, lo llamó un milagro. Pero en el fondo, yo sabía que era más que un simple milagro de supervivencia. Fue un encuentro directo con lo divino, algo que debía compartir. Desde ese momento, sentí una urgencia indescriptible de hablar sobre lo que vi y sentí. No es por vanidad, ni por buscar atención. Es porque ahora entiendo el propósito de esto. Preparar a las personas, no con miedo, sino con claridad y propósito. Este testimonio que comparto contigo hoy no es solo una historia, es una advertencia, un llamado. Durante la experiencia se me dijo claramente que este mensaje es para aquellos que tienen oídos para escuchar y corazones abiertos para entender. Si llegaste hasta aquí, hay un motivo para ello. Lo que hagas con este mensaje, bueno, eso es entre tú y Dios. Solo quiero que sepas que el tiempo está pasando, tal vez más rápido de lo que imaginamos. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para lo que viene?